Buenas noches, mi nombre es Francisco. Voy a hablar acerca del tema de colas en Java y de las listas enlazadas. En el tema de colas, al igual que las pilas, manejan un orden estricto. Entonces, se conocen, mejor dicho, como unas estructuras FIFO, ¿verdad? Entonces, que significan en español que el primero que entra es el primero en salir. Entonces, debido a que así se maneja su orden y su orden de inserción y su orden de extracción. Em, Esta cola que almacena datos lo hace a través de listas. Vamos a ver que cuando se inserta un elemento en una cola, se inserta eh, en la parte final de la lista y se suprime o se elimina por el lado de enfrente. Entonces, vamos a tocar el tema de colas y lo vamos a ver en esta siguiente imagen. Vemos que existe un final, en esta estructura existe un final y un principio. Nos vamos a dar cuenta que ahí está escrito que en la parte final es donde se encola y en la parte principal es donde se desencola. ¿Cómo funciona esto? Podemos asimilarlo al ejemplo de una cola de un banco. Aunque los nombres sean similares, tienen mucha relación, ya que el primero en ser atendido es el que está al principio de la cola. Entonces, de esta manera es como funciona. Vamos a realizar un ejemplo acerca de esto. Yo creé tres clases. Bueno, en este caso hay dos clases. Y aparte tenemos el main, que también es una clase. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dejar el main por acá. Vamos a crear en la parte de nodo. Bueno, entonces vamos a crear, en este caso, nuestros nodos. Le vamos a poner a uno siguiente y al otro le vamos a poner anterior. Los vamos a crear por esta parte de acá. Vamos a crear un dato de tipo string y vamos a crear su constructor. En este caso es public nodo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con este constructor? Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar como parámetros ant. Le vamos a poner siguiente y listo. Entonces acá vamos a tratar de igualar y mandarlos va a tratar de igualar variables. Entonces vamos a ponerle sí a siguiente, perdón, le vamos a poner sí al nodo anterior, le vamos a poner ant y a dato le vamos a poner d. Estamos creando nuestros nodos y lo que vamos a hacer es que pues vamos a tratar de, como vamos a mandar a llamar a cada uno de ellos para poder crear las funciones de encolar, desencolar, vamos a crear sus métodos. Para esto vamos a irnos por acá para hacerlo más rápidamente. Acá se crean automáticamente los métodos de cada uno de ellos, de los nodos y en este caso del dato, para que lo podamos adquirir y lo podamos utilizar en el caso de lo que vamos a hacer a continuación. Que en este caso lo que vamos a hacer es empezar a ver las funcionalidades de cada uno. Yo le puse a esta clase con la lista doble, porque vamos a manejar ambos métodos. Entonces vamos a inicializar nuestros nodos. Vamos a crear uno que se llame primero y el otro que se llame último. Aparte de eso, vamos a agregar el tamaño y lo vamos a inicializar en 0. Perdón, acá.
inicializado en 0. Bien, entonces luego de esto vamos a crear el primer método, un método que nos va a servir para ver si la fila está vacía o no. La podemos lo podemos crear, pero en este caso lo podemos representar estrictamente en los métodos a seguir. En este caso vamos a crear el método encolar, que es el primero que vamos a utilizar. Vamos a enviarle un parámetro, en este caso, como ya sabemos, va a ser el dato. Ya que está creado, perdón. Bueno, ya que está creado, vamos a, antes de iniciar este procedimiento, vamos a inicializar. Acá olvidaba crear el constructor, porque necesitamos inicializar, sí, vamos a inicializar las variables. En este caso vamos a copiar este nombre, vamos a poner aquí, sería el constructor, y lo que vamos a hacer es que primero, obviamente ahorita no hemos creado datos, ¿verdad? Entonces no existiría nada en el primero, ni tampoco existiría nada en el último. Entonces lo vamos a poner en null. Tamaño va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo vamos a hacer de esta manera porque el momento de encolar vamos a irnos acá. Cuando estamos iniciando, acá, vamos en principio, vamos a ver que no va a haber nada delante de él, ni tampoco detrás de él. Entonces, él es en este caso no hay nada ni antes de él, ni después de él. Entonces, en este caso no hay ninguno creado, por eso es que ambos son null. Vamos a verlo en este ejemplo. Cuando creemos nuestro primer dato, este mismo va a ser el fin y ese mismo va a ser el inicio. No va a tener ninguno antes ni va a tener uno siguiente. ¿Por qué? En este caso, como lo estamos mezclando con listas enlazadas, podemos ver que existe un anterior, que no debería de existir. Antes que él no debería existir nada porque es una cola. Pero utilizando las listas enlazadas, lo que vamos a ver es que siempre antes del dato hay alguien y después del dato hay alguien. Entonces, de esta manera es como se representaría este primer método. Vamos a crear el método encolar. Lo vamos a hacer acá y vamos a tratar de explicarlo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a saber si la fila está vacía. Lo que vamos a hacer es que vamos a igualar primero a null. Entonces decimos, si primero es igual a null, entonces vamos a hacer primero va a ser igual a new nodo. Le vamos a enviar, en este caso, qué parámetros hay. Como no hay nada y yo estoy encolando, lo único que existe es dato. Siguiente, no hay. Anterior, no hay. Entonces quiere decir que si primero no hay nada, entonces en este caso vamos a decir que último va a ser igual a primero. Entonces, si no, aquí vamos a, en este caso cuando ya existan nodos, nodo nuevo va a ser igual a new nodo
Y en este caso, cuando ya exista algo, vamos a representarlo de esta manera. Dato. En este caso va a haber un dato, va a haber null y también va a haber un primero. Que en este caso es el. Y en este caso, último va a ser igual a primero. No, perdón. Esto no. Entonces primero vamos a tratar de llamar, bueno, vamos a llamar a su método y en este caso va a ser igual a nuevo. Vamos a enviarle como el parámetro nuevo y entonces primero va a ser igual a nuevo. Aquí así es. Igual a nuevo. Ven, ¿cómo funciona esto? En este caso en colar vamos a crear esta condición. Dice que si el primero está vacío, en este caso no existe nada, o sea, está vacía la cola, primero va a ser igual a esto. Entonces, como no hay nada y acabo de insertar un dato, lo único que va a existir va a ser el dato. No va a haber ni un anterior ni un siguiente y en este caso entonces último va a ser igual a primero. No hay nada ni adelante de él ni detrás de él. Hay un inicio y un fin y es el mismo dato. En este caso, en la lista lanzada, como estamos viendo, la lista doblemente enlazada, en el anterior y siguiente a él no existe nada. Entonces, ¿qué pasa si no está vacía? Si el primero no está vacío, entonces quiere decir que va a existir primero, no va a haber un siguiente, no va a haber un anterior, y en este caso, el siguiente, el que sigue acá, va a ser el nuevo. ¿Cómo vamos a relacionarlo? Va a ser de esta manera. Entonces, se creó un nuevo dato, como no está vacío, ya existe un dato, se inserta este, y lo que vamos a ver es que el que se insertó va a ser el final, y detrás de él no va a haber nadie. Como es una lista doblemente enlazada anterior al primer dato, no va a existir nada. Entonces, de esta manera se representaría la inserción, o en este caso, en el tema de colas, el encolamiento de un dato. Entonces, de esta manera se representa. Como existe un tamaño, lo que vamos a hacer es que el tamaño lo vamos a ir incrementando. En este caso, tamaño va a incrementar porque se agregó un nuevo dato. Bueno, continuando con este método, vamos a, como al principio, el primer método que hicimos no se mencionó, pero el primer método que se hizo fue como en una cola no se puede insertar al inicio, o sea, se inserta detrás del primer dato. Pero como estamos viendo listas doblemente enlazadas relacionadas con colas, vamos a crear otro método. Bueno, lo que vamos a hacer para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar y pegar. En este caso vamos a encolar nuevamente, pero en el caso anterior lo que estábamos haciendo era que se creaba antes de él. O sea, aquí existiría algo antes de él. Vamos a crear el método de insertar un dato al final, como se debería de crear la cola. Y en este caso otra vez preguntamos, ¿verdad? Si primero está vacío, vamos a decir que último va a ser el nuevo dato, porque ahora se insertó del lado contrario. Y nuevamente vamos a tener que dato y null va a estar representado de esta manera. Y en este caso lo vamos a poner de este modo. Vamos a decir que null va a ser igual, vamos a decir que primero va a ser igual a último. Y el nodo nuevo en el caso de que sí hayan datos. Entonces, como se creó al final, no va a haber último. No va a haber primero, pero sí va a haber último. Entonces, en este caso de las listas doblemente enlazadas. Entonces, último obtendría el siguiente dato después de él. En este caso sería nuevo. Y el último sería igual a nuevo. Luego de crear el
encolar al final, vamos a crear el siguiente método que sería desencolar. ¿Qué va a pasar con este método? Como va a ser una lista doblemente enlazada, le vamos a poner desencolar al inicio. Y vamos a crear otro método similar que le vamos a poner desencolar al final con una F. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de, vamos a igualar el dato. Si el dato es igual a primero, vamos a obtener ese dato, ¿no? Lo vamos a encajar acá y vamos a decir que primero va a ser igual a primero, punto, en este caso al siguiente. Como estamos quitando, el tamaño se va a reducir y esto es lo que va a suceder. Entonces, ahorita empezamos diciendo que el dato va a ser igual al primero. En este caso, acá, el dato va a ser igual al primero. En este caso, el inicio, ¿no? El que estamos acá empezando. Entonces dice que si primero es igual a primero, entonces lo que va a pasar es que cuando se desencole va a pasar a ser el primer dato, el dato siguiente, perdón. Entonces decimos lo de esta manera, creamos la condición y decimos si primero es diferente de null, en este caso si no está vacío, decimos que primero va a ser igual al anterior. En este caso no hay nada, ¿verdad? Decimos si no, último va a ser igual a null. Y acá, como si llegara a cumplirse esta condición, pues nos tiene que retornar el dato. Bueno, entonces, tenemos el dato. Y decimos que va a ser igual a primero. Cuando se desencole, el dato cambia la posición primero. Y primero se convierte en, o se obtiene la posición del dato siguiente. En este caso, como ya fue desencolado este dato, volveríamos a este, ¿no? Entonces decimos que se obtiene el dato, en este caso lo tenemos acá, él mismo llega a ser siguiente porque no hay nadie más, disminuye el tamaño y si está vacía la lista, entonces de igual manera se obtiene el anterior. En este caso ya no hay nadie adelante de él, ¿verdad? Entonces se obtiene el anterior y decimos que también el último se obtiene, pero en este caso como tampoco hay nadie, está null ambos, ¿verdad? Y entonces como se termina de cumplir esa condición, lo único que se retorna es el dato y volvemos a caer a la primera posición. En este caso él termina siendo el inicio y él termina siendo el fin. Entonces así es como funciona este dato de desencolar al inicio. Vamos a desencolar al final, que en este caso, para ahorrar tiempo, nos vamos a dar cuenta que es muy similar. Entonces, solo que en este caso ya no se obtiene el dato primero, sino se obtiene el dato último. En este caso, último llega a ser el siguiente. El tamaño sigue creciendo y vamos a darnos cuenta que si en la posición última no hay nadie, si en la posición última no hay nadie,
Entonces nos vamos a dar cuenta que nos vamos a obtener un dato que es null. Y si tampoco hay al principio nada, entonces nos va a retornar el mismo dato y se cumpliría la misma condición que habíamos mencionado con anterioridad. Imagínense que estuviéramos en una de 3, en este caso esta, y en el no hay nada, si no hay nada anterior a él, en este caso sí, hay algo anterior a él, pero no hay nada siguiente a él, lo que va a pasar es que como este dato es desencolado, el siguiente dato que está en medio va a obtener null porque no va a haber nada anterior a él. En este caso primero se convierte en null. Y en este caso él pasa a ser el primer dato y anterior a él está el siguiente dato que está al inicio de la cola. Entonces, de igual manera, al inicio de él no hay nadie. Entonces, esta se cumpliría para ambas condiciones, ya sea que se quite este o que se quite este, pasaría este dato a ser inicio o pasaría este dato a ser final. En cualquiera de los dos casos, si pasa a ser inicio, no va a tener nada al frente porque se va a ir este. Si pasa a ser fin, no va a haber nada de esto. Esto funciona porque es una lista doblemente enlazada. En el caso de la cola no funciona de ese modo porque recuérdense que el primero que sale, el primero que entra es el primero que sale. Lo estamos relacionando de esta manera, aunque suena algo confuso. Bien, vamos a crear el siguiente dato y vamos a ponerle public void y yo quiero que esta función haga un muestreo. En este caso lo que quiero que haga es que muestre los datos que tiene el nodo. Vamos a crear un nodo temporal. Lo vamos a igualar al primero. En este caso crearemos vamos a recorrer la cola a través de un while. Le vamos a decir si el nodo temporal no está vacío, vamos a imprimir. Perdón, no vamos a imprimir, vamos a decir que temporal va a ser igual a temp.get siguiente. Perdón. Temp.get siguiente. Entonces, vamos a crear las impresiones del otro lado, pero del otro lado, en este caso en el main, pero vamos a ponerlo directamente aquí para que nos muestre si vamos a obtener el dato. Lo que quiero es que imprima el dato, ¿no? Entonces ahí está. Mostrar la cola. Si el nodo temporal es igual a primero, si temporal no está vacío, entonces que me imprima en este caso los datos. Get dato, muestra los datos que inserté. Entonces, ese sería el de mostrar. Bueno, ahora vamos a crear los métodos más sencillos. Estos van a ser más rápidos. Vamos a crear otros métodos de mostrar. Pero yo no quiero que me muestre todo, sino quiero que solo me muestre el primero. Entonces vamos a, como quiero que solo me muestre el primero, entonces vamos a retornar, primero. Le vamos a poner punto get dato, porque eso es lo que quiero que haga. Similar al siguiente método, perdón. Quiero que me muestre el último dato que hay en la cola.
Vamos a decirle return último punto get data. Vamos a crear el otro método que va a ser de tipo entero, porque yo necesito que me muestre el tamaño de la cola. Entonces vamos a poner return tamaño y listo. Bueno, el último método a implementar. Bueno, recuerden que tamaño va a seguir creciendo conforme se desencole o encole, así que lo vamos a probar. El último método a implementar en esta función va a ser el de buscar. Le vamos a poner otro nodo temporal. En este caso lo vamos a, igual que anteriormente en el de mostrar la cola, vamos a decir que lo vamos a igualar a primero. Vamos a crear el while, le vamos a decir que si temporal es diferente de null, o sea, no está vacío. Vamos a crear esta condición y le vamos a decir si temp tiene el dato y es igual a dato, en este caso yo quiero, vamos a agregar acá, que me retorne el true. Temp va a ser igual a temp punto, perdón, el siguiente. En este caso, si no llegara a cumplir esa condición, que me retorne falso. Y listo, acá están creados nuestros métodos a utilizar en esta cola. No tenemos errores, todo está bien, solo falta probarlo acá en el main. Y entonces vamos a ver acá en el main, vamos a mandar a llamar a la cola. En este caso le pusimos cola lista doble, le vamos a poner un LD, vamos a poner new y esto mismo que está aquí va a ir aquí. Vamos a ver, ya está. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver el primer método, que en este caso vamos a comentamos y le vamos a poner en colar. Entonces le punto, vamos al primer método que es en colar y vamos a agregar, por ejemplo, Fernando. Vamos a ingresar 4 datos. En este caso el primero se va a llamar Fernando, el siguiente se va a llamar Juan, el otro se va a llamar Roberto y este se va a llamar David. Bien, entonces este es el primer método en colar. Lo que yo voy a hacer ahorita es el siguiente método. Yo quiero que se muestren mostrar cola. Entonces a la hora de mostrar cola, pues vamos a llamar a su método, que en este caso otra vez ld punto mostrar cola, casi imprime, ¿no? Entonces para que todo esto se vea separado, vamos a crear un system punto out punto
vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar una línea súper larga, ahí está. Bueno, entonces vamos a crear el otro método, otra vez bueno, vamos a venir y vamos a venir, vamos a pegar aquí, y lo que vamos a hacer es, en este caso, ahora lo que vamos a hacer, en este caso vamos a hacer vamos a mostrar el método de desencolar. Vamos a desencolar. Y en este caso vamos a poner eliminando a. Vamos a concatenar. Vamos a hacer, acá está, desencolar. Vamos a desencolar el último. Entonces, vamos a correr acá. En este caso, encolamos, mostramos y desencolamos. El primer método, pues van a aparecer los 4 datos. Luego vamos a mostrar, vamos a insertar estos 4 datos, vamos a mostrar la cola y vamos a ver que vamos a desencolar. En este caso, el final, que en este caso se va a ir David. Entonces, vamos a guardar, vamos a probar. Y como ven, dice, está Fernando, Juan, Roberto, David, y me está mostrando los datos y me está diciendo que está eliminando a David. Como ustedes ven, tengo 4 datos. Quiere decir que cuando yo vaya al método de mostrar el tamaño, me va a decir que es de tamaño 4. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, hagámoslo una vez. Vamos a poner aquí el punto tamaño. Bueno, no es mostrar. Aquí está tamaño. Tamaño. Y vamos a poner aquí. El tamaño es. Y ahí me tiene que mostrar el tamaño. Entonces, al principio era de 4. De 4 datos, pero en este caso, cuando le demos, va a decir que el tamaño es de 3 porque ya se eliminó a David. En este caso borramos el final. Como es una lista doblemente enlazada, podemos borrar como queramos. Pero haciéndolo en el método de cola, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, como es una cola, el primer dato, que es Fernando, se va a ir. Y Juan pasa a ser el primer dato. Si volvemos a imprimir, por ejemplo, volvemos a poner, ya está. Ya me eliminaste ahí. Quiero que me volvas a mostrar la cola. Según este menú, ¿verdad? Entonces, cuando me vuelve a mostrar la cola, entonces ya no está Fernando en el primer sitio porque ya fue eliminado. Ahora está Juan, Roberto y David. Entonces, en este caso, este es el siguiente método. Le vamos a poner tamaño. Entonces ya vamos creando 4 métodos, de los 7. Vamos a... bueno, ya desencolamos. Vimos que el desencolamiento del principio y del final. Vamos a hacer el otro método. En este caso, por ejemplo, el de buscar. Yo voy a buscar un dato y me va a aparecer si es verdad que existe o no existe. Entonces vamos a pasarlo de este lado. Vamos a borrar esto. Bueno, le vamos a dar control acá, buscar, porque vamos a buscar los datos. Le vamos a dar el dato que queremos buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar a David y me va a aparecer si es verdad o no. Aprovechando acá,
es el método de buscar. Y nos quedarían únicamente los últimos dos. En este caso vamos a copiar esto, lo vamos a pegar y vamos a decir que este va a ser mostrar el primer dato, y este va a ser mostrar el segundo dato. De la cola. Entonces vamos a quitar este método y le vamos a decir el primer dato es, vamos a borrar esta m de más, vamos a concatenar, vamos a darle ld.mostrar primero, y lo mismo con el otro, borramos y decimos el último dato es, concatenamos, y mostrar último. Bien, entonces aquí están hechos los 7 métodos. Se encola estos 4 datos, se muestra la cola, se desencola, en este caso el que está al inicio porque es una cola. Mostramos el tamaño de la cola después de que ha sido eliminado. Buscamos dentro de la cola, este es el que vamos a poner aquí, mostrar cola otra vez. Vamos a buscar el dato, que en este caso va a ser David, me va a decir si está o no está, y en este caso vamos a mostrar el primer dato y el segundo dato, no de lo que se insertó, sino de lo que ya se operó. En este caso me tendría que aparecer Fernando se eliminó, entonces me aparece Juan, me va a aparecer como primer dato Juan y como último dato David. Entonces guardamos y vemos de esta siguiente manera. Dice que como la primera pregunta que hicimos fue si buscamos si estaba David, y dice que sí aparece, entonces sí está buscando. Entonces luego nos dice quién es el primer dato. Como ya fue eliminado Fernando no puede aparecer, entonces Juan es el primer dato y el último dato es David. Entonces acá se ejemplifica bien la manera en la que se puede. Si por ejemplo yo vengo y digo, escribo mal David por error o porque solo quiero que ustedes vean, me va a decir que ese David con D chiquita no existe. Entonces así es, si yo vengo y yo quiero volver a borrar a alguien, se desencoló a alguien más, le vamos a dar aquí mostrar cola. Luego de mostrar la cola se vuelve a eliminar y le quiero volver a mostrar. Entonces cuando haga esto, lo que va a pasar es que ya no van a ver dos personas, ya se fue Juan. Entonces como ven, el primer ya no es Juan, sino que el primero es Roberto y el segundo es David. Entonces acá se ejemplificaron las colas, igual doblemente enlazadas, ya que en este caso de las listas doblemente enlazadas yo puedo eliminar al final, puedo eliminar al principio. Entonces eso es todo por este video.